¿Qué tal? En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. En esta ocasión vamos a hablar en nuestro primer podcast. Y el tema es la importancia de la salud y la seguridad ocupacional en nuestros puestos de trabajo, en cada uno en los que realizamos nuestras actividades diarias. Puede ser una actividad como eh, construcción, o quizá el sector florícola de cortar tallos de rosa, cultivarlos, exportarlos. Quizá podemos hablar del sector de la seguridad física, o quizá del sector minero, o quizá del sector de la salud. Desde cualquier punto de vista, ya sea un proceso operativo o sea un proceso um, administrativo, vamos a estar expuestos a factores de riesgo laboral. Eso lo hablaremos en un capítulo posterior. En esta ocasión, solo de la importancia. Para ello, nos vamos a referir a la pirámide del progreso sostenido, en donde nosotros podemos observar claramente que intervienen tres concurrentes. Uno de ellos es el Estado, otro es la empresa y por último la tercera arista, que son los trabajadores. Hablemos de la primera, el Estado. El Estado tiene la obligación de controlar la salud y seguridad de cada uno de los trabajadores que laboramos. A la final, todo el mundo trabajamos, entonces a todo el mundo debería hacerse un control. Pero en ocasiones los estados no lo hacen. Tienen condiciones precarias de salud y seguridad. Y posiblemente podrían decir que qué importancia tiene. Bueno, justamente de eso vamos a hablar en este momento. Según datos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, los estados en vías de desarrollo gastan cada año entre el 3 y el 11% del PIB, es decir, del Producto Interno Bruto. Eso es una cantidad realmente exorbitante. Imagínense que ustedes ganan $100 al mes, cosa que puede ser como no. Y de esos $100 al mes, ustedes pierden entre 3 y $10 porque se les cae del bolsillo. Literal. Lo mismo sucede a nivel de los estados. Pierden, pierden literalmente 3 al 11% del PIB. Hablemos de un país. Ejemplo, el Ecuador. El Ecuador, el PIB es más o menos 107.000 millones de dólares. Y de eso va a gastar entre 3 y el 11%. Entonces estamos hablando de que cada año pierde alrededor entre 3.000 y 11.000 millones de dólares. ¿Se puede dar el lujo el Ecuador de perder eso? O tomemos como ejemplo otro país, Colombia. Su PIB es de 323.6 miles de millones de dólares. De eso al año está perdiendo alrededor de unos 23.000 millones de dólares. O tomemos otro ejemplo, Perú. PIB, le estoy dando datos del Banco Mundial del 2019. 226.8 miles de millones de dólares. Y de ello, el Perú se da el lujo de perder alrededor de unos 26.000 millones cada año. Tomemos otro ejemplo, México. 1.269 billones de dólares su PIB. Y de eso se da el lujo de perder al menos unos 100.000 millones de dólares. Son cantidades exorbitantes y quizá ustedes en este momento se estén preguntando, pero ¿cómo es posible que perdamos eso? Se pierde ese dinero simple y llanamente al no controlar la salud de las personas en sus puestos de trabajo. Es decir, una persona va a trabajar y digamos que lo hace en una torre de telecomunicación y sufre un accidente, se cae de altura. De eso puede tener algunas consecuencias. Una, la más terrible, puede morir. La otra puede llegar a tener una lesión incapacitante temporal o una incapacidad permanente. Tomemos la incapacidad temporal. En ese caso sufrió, digamos, una fractura. ¿Eso qué le generará? Una fractura de una pierna, un reposo de unos 30 días, más 1 o 2 meses de rehabilitación. Son 3 meses, que básicamente lo va a tener que absorber el seguro
el caso, dependiendo del país, el seguro social o el seguro privado. Cosas que se pudieron haber prevenido muy fácilmente utilizando equipo de protección personal, dando capacitaciones, pero eso debía haber controlado el Estado. Y si no lo hizo, pues ahí tenemos la consecuencia. La persona pudo haber tenido una incapacidad temporal. ¿Para ellos solo es el reposo? No. También intervienen los gastos hacia el trabajador. Estos gastos tienen que haber sido absorbidos por el seguro, por ejemplo, social. ¿Cómo? En la operación. En la simple atención de emergencia donde tuvo que estar un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería para atender a esta persona. Pero vamos un poco más atrás. ¿Quién lo trasladó? Tuvo que haber un sistema de atención prehospitalaria en donde debía de haber estado, perdón, un conductor, un paramédico, en donde se dirigieron al lugar en donde sufrió el accidente y en ese momento lo trasladaron. Entonces gastaron recursos en estabilizar, digamos, la fractura, en ver si las condiciones eran o no eran críticas del trabajador, movilizarle hacia un centro hospitalario, un centro quirúrgico, en que le revisa el médico, le atiende la enfermera, le asiste el auxiliar de enfermería y luego se llama un especialista, en este caso un médico traumatólogo. Y el médico traumatólogo pues dice básicamente eso es una fractura y hay que intervenir quirúrgicamente. Por tanto, este trabajador va a ingresar a un quirófano. Y en el quirófano vamos a tener más personal médico, vamos a tener un anestesiólogo, vamos a tener primer y segundo ayudante del traumatólogo y además de eso pues una instrumentista y posiblemente otra auxiliar. Entonces vayan sumando los costos operativos del paramédico, del conductor, del médico emergenciólogo, de la licenciada en emergencia, del auxiliar de enfermería, adicional el traumatólogo, el primer y segundo ayudante, además de eso el anestesiólogo, además de eso el instrumentista y además de eso el auxiliar. Luego de que termine esa cirugía tienen que desinfectar esa área para que quede estéril y eso también es un rubro. Por ahí alguien me puede decir, pero eso es normal. Sí, pero se podía haber evitado. ¿Cómo? A través del Estado controlando esa situación, haciendo inspecciones, observando y determinando, levantando un sistema de gestión en el cual se identifique claramente si esta empresa cumplía con esos estándares. ¿Ya? Y estamos hablando de solo de una incapacidad temporal. Ahora hablemos de una incapacidad permanente, en donde la persona sufrió una lesión a nivel de su columna. ¿Y qué pasó? Quedó paralítico. Ah, entonces ahora ¿qué pasa? Esta persona va a tener que encontrar un lugar donde poder trabajar, porque ya si es que trabajaba de albañil ya no va a poder seguir haciéndolo. Entonces va a tener que readecuar sus condiciones. El Estado en cierta forma tiene que seguirle subsidiando a través de una pensión para que pueda subsistir esta persona en el mejor de los casos si es que tenía seguro. Si es que no lo tenía, está bien complicado. ¿Ya? ¿Qué podía haber hecho el Estado? Pues simple y llanamente debía haber ido a hacer inspecciones y si no tenían los requerimientos mínimos, como por ejemplo tener una capacitación, información, adiestramiento en trabajo de alturas, que conozcan realmente qué equipo de protección personal debían de tener, cómo utilizarlo, entrenarle en el uso de ese equipo de protección personal en trabajo en altura. Si no hicieron eso, o sea, si no fue un inspector de un ministerio de trabajo a ir controlando que tenían eso, pues obviamente vamos a tener esa consecuencia de una persona con una incapacidad temporal o permanente. En el peor de los casos, esta persona fallece. Y si fallece, ¿qué sucede? Pues esta persona va a tener que, mejor dicho, el seguro va a tener que brindar el seguro de muerte de este trabajador a sus deudos. ¿Ya? Es decir, el seguro, voy a hablar de, por ejemplo, el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social va a tener que brindar una compensación a la viuda y a los hijos de este trabajador y este trabajador ya no va a generar dinero. Entonces, más bien es una salida de dinero de las arcas del Estado o de una institución semiprivada como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador. ¿Ya?
Entonces ahí vayan sumando y ahí está entre el 3 y el 11% del PIB. A más de eso, el Estado se ve complicado por una simple y sencilla situación. En muchas ocasiones, voy a hablar netamente del Ecuador, hay dos sistemas básicamente, o podríamos decir que hay como tres sistemas, pero dos principales. El sistema de salud público, que lo maneja el Ministerio de Salud Pública, y el sistema de salud semiprivado, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al cual solo acceden las personas que están trabajando y son afiliadas al IES. Caso contrario, la persona no tiene derecho a este seguro y tiene que acudir al Ministerio de Salud Pública. Entonces, si esta persona no era afiliada, todo ese rubro va a tener que ser absorbido por el Ministerio de Salud Pública. ¿Y quién paga el Ministerio de Salud Pública? El gobierno, el Estado. ¿Y quién es el Estado? Somos todos, absolutamente todos. Entonces nosotros cuando pagamos un impuesto, cuando pagamos un IVA, un impuesto al valor agregado, cuando pagamos un peaje, cuando pagamos cualquier tipo de impuesto, esos recursos, en lugar de ir, digamos, a una nueva carretera, una nueva escuela, una nueva universidad, va hacia la persona que ha sufrido una lesión, porque lo tiene que absorber el Ministerio de Salud Pública. Y ahí váyanle sumando. ¿Sí? Se va sumando el 3 al 11% del PIB de cada estado. Y eso, los países, sobre todo en Latinoamérica, nos damos el gusto de perder. Pero por ahí alguien me dirá, ¿y cómo lo solucionamos? Pues sencillo, levantando sistemas de gestión en salud y seguridad. Para ello existen los técnicos en seguridad industrial, para ello existen los médicos ocupacionales, para ello existen los ergónomos, para ello existen los higienistas. Todos ellos en conjunto trabajamos para mantener la salud de los trabajadores en forma adecuada. ¿Ya? Hemos hablado solo de la parte del Estado. Ahora vamos a hablar de la parte de las empresas. A las empresas en muchas de las ocasiones no les dicen qué beneficio obtienen. Hay un libro que les invito a leer que es El costo de la calidad. Y eso es verdad. O sea, si tú tienes un trabajador que se encuentra motivado, que se encuentra en buenas condiciones para realizar su trabajo, te va a realizar un buen trabajo y tú vas a ser más competitivo como empresa. Pero si tienes un trabajador desmotivado, si tienes un trabajador que no controla la calidad, tu empresa está perdiendo. Y si tu empresa está perdiendo, hasta el país pierde, porque es menos competitivo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues controlar la salud y la seguridad. Muchas de las empresas a veces lo consideran un gasto y no es un gasto, es una inversión. Es una inversión para producir mejor. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones en las empresas, y cosa que yo lo he constatado, existe lo que se llama presentismo, en donde tú contratas a un trabajador y ese trabajador se pone a hacer su actividad, pero no se encuentra motivado en tu empresa. Entonces produce más o menos la calidad, pero corta, digamos, una cantidad de tallos. Digamos que tiene que ensamblar algo, ensambla más o menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad esa persona no está pensando en realizar bien el trabajo por el cual está siendo pagado, sino está pensando quizá en su familia, está pensando en su esposa que está enferma, o en su hijo que está enfermo, o en su hijo que no tiene buenas calificaciones. ¿Por qué? Porque se pasa el papá solo trabajando y casi no comparte con el hijo. Entonces hay muchos factores que la empresa debe abordarlos. En alguna ocasión yo me encontraba en una empresa privada y planteamos este abordaje del trabajador desde el punto de vista psicológico y social. Y literalmente el gerente me dijo, ese no es mi problema. Y en realidad sí es nuestro problema, porque era una persona de mantenimiento que muchas de las ocasiones había tenido accidentes y literal en alguna ocasión yo ya lo senté enfrente de mí y le dije, bueno, ¿qué le sucede? Y él decía que no quería vivir.
Estaba sufriendo de una depresión secundario a un proceso personal que le había pasado y eso estaba desencadenando problemas a nivel de los procesos internos de la empresa. Obviamente se le hizo la derivación hacia psicología, se le hizo un acompañamiento y mejoró sus condiciones. En ese momento pues se dio cuenta el gerente que era necesario intervenir. Entonces estoy hablando de situaciones en la empresa. Y hay estudios que los podemos buscar en internet fácilmente. Por ejemplo, una de las mejores empresas del mundo es Johnson en donde básicamente se preocupan mucho del trabajador y obtienen muy buenos réditos. Se ha identificado que por cada dólar más o menos invertido en los trabajadores se puede llegar a recuperar entre 4, 3 y 4 dólares a veces. Entonces, eso es muy importante, sobre todo en empresas donde a veces se pelean centavos, ¿ya? Por ejemplo, en el sector florícola, floricultor, invertir en el trabajador va a producir un rédito en calidad, ¿sí? Y en productividad, en mejorar en cantidad también. Entonces, es necesario que las empresas no lo tomen como un gasto, sino como una inversión en la cual van a tener un retorno de inversión. ¿Sí? Y eso es cuantificable, y eso es medible, y eso es ejecutable. Se lo puede hacer. ¿Sí? Pero lastimosamente, en muchas de las ocasiones, se aborda al empresario desde una perspectiva de, oye, tienes que hacer esto porque si no te caigo con una sanción. Tienes que hacer esto porque si no te caigo con una multa. Perdón, esa no es la forma de abordarle a un empresario. Y en muchas ocasiones el empresario tiene que hacer muchos esfuerzos, aunque suene redundante, para poder mantener a flote la empresa. Porque en estos tiempos de crisis se tiene que hacer muchos sacrificios. Pero tenemos que entender, o debemos entender, perdón, de que las personas que dirigen las empresas, los gerentes generales, los dueños de las empresas, también tienen necesidades. Y no es solo lucrar, sino hacer ver que su sueño crezca. Y a eso deben aupar, unirse, poner el hombro todos, los empresarios, los estados y los trabajadores. De todo hay en la viña del Señor, cierto es, pero debemos ver que los empresarios son un grupo de personas que dijeron, bueno, basta, yo voy a crear riqueza. No voy a esperar que me den un sueldo o voy a esperar que me subsidie el Estado, sino yo voy a generar riqueza. Y eso es loable. Y eso es muy importante tomar en consideración. Yo a veces sí he conversado con trabajadores en los cuales consideran, no, esto solo me quieren explotar. No es así, no es así. Quizás sí hay empresarios de ese tipo, pero pienso yo que la gran mayoría son personas que quieren sacar adelante su sueño, su familia, su país, su pueblo. Entonces tenemos que unir esfuerzos para contribuir a esto. Vamos, la tercera arista, que es la más débil, el trabajador. Si el trabajador sufre un accidente, pues este trabajador simple y llanamente queda con la secuela. Si un trabajador de un país sufre un accidente, pues eso es un número. Literalmente lo toman como un número, como una cantidad, y ya estoy demostrando de que está gastando dinero el Estado. Si es para la empresa, pues simplemente la empresa podría cambiar de persona. Si no es una empresa responsable, porque si es una empresa responsable debería brindarle condiciones para que esta persona ya con una discapacidad pueda seguir trabajando en la institución o empresa pública o privada. Pero en última instancia el trabajador es quien sufre más. El trabajador es aquella persona que está laborando el día a día de las actividades de la empresa o institución pública o privada. Entonces, si sufre un accidente, él es el que sufre el dolor. Si tiene un seguro, pues posiblemente va a ser absorbido los gastos de su salud por el seguro. Pero ¿y si no? ¿Y si no, qué hacemos? ¿Y si no es complicado? Porque esa persona va a tener que gastar de su bolsillo. ¿Y tiene dinero para comer? ¿Tiene dinero como para subsanar su salud? ¿Cuántos días de pare? ¿Quién sabe? En el
En el mejor de los casos, pues esta persona tendrá un seguro. Pero el daño psicológico que sufre esta persona, ¿cómo te sentirías tú si te caes de una altura, te fracturas una pierna y no puedes trabajar? Te vas a sentir mal. Psicológicamente te deprimes. Entonces, ¿cómo te ayudan? ¿Cómo te ayudas? Debes de tener un apoyo en tu familia. Pero eso también repercute en tu familia, pues. Porque tu familia le va a dar pena, seamos realistas, le va a dar pena verte a ti que estás sufriendo, que sientes dolor, que no te puedes movilizar, siendo una incapacidad temporal. Es decir, que luego vas a volver a caminar normalmente. Pero si es una incapacidad permanente, quedaste paralítico, ya no puedes mover tus extremidades, eso va a ser un golpe duro a tu familia. Va a ser un golpe duro para tu esposa, tu esposo, va a ser un golpe duro para tus hijos. Ujú. Va a ser un golpe duro para la comunidad. ¿Por qué? Porque don Pepito era el que siempre venía y jugaba el vóley, jugaba el fútbol, jugaba el básquet. Don Pepito era bien hiperactivo. Don Pepito siempre conversaba con todos aquí en el barrio. Y ahora don Pepito está deprimido. Y ahora don Pepito ya no viene a ver el fútbol, el básquet, el vóley. Ahora don Pepito ya no puede jugar. Afecta a la comunidad. ¿Ya? Y eso debemos considerar, de que todo repercute. Y si en el peor de los casos falleciste, ese esposo ya no tendrá una esposa, esa esposa ya no tendrá un esposo, esos hijos ya no tendrán un padre, los nietos ya no conocerán a su abuelo. Es complejo. Entonces, ahí viene un punto muy interesante. Salud laboral. Creando una cultura quiere hacerte comprender la necesidad de la salud y seguridad en tu puesto de trabajo. E iremos hablando de cada uno de estos temas en los diferentes podcasts que iré realizando. También me puedes encontrar en YouTube. Sí, puedes ver los videos en donde hago una descripción de todo lo que te estoy comentando. Este es básicamente el podcast del primer video de la importancia de la salud y seguridad ocupacional. Seguiremos hablando de factores de riesgo laboral, de riesgos psicosociales, y les iré describiendo cada una de estas cosas para que ustedes vayan dándose cuenta que es necesario controlarlo. Es necesario controlarlo si tú eres una autoridad como parte de un estado, o si tú eres un empresario, o si tú eres un trabajador o una trabajadora, pues debes considerar lo que te estoy diciendo, porque es muy importante. No podemos estar tirando dinero al sifón, literalmente tirando dinero al sifón, porque simple y llanamente no controlamos lo que es salud y seguridad como Estado, como empresa y como persona. Porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidades dentro de esta pirámide de progreso sostenido. Porque si el Estado controla la salud y seguridad, los empresarios controlan la salud y seguridad, y yo como trabajador o trabajadora me hago responsable de mi salud y seguridad, vamos a contribuir a que este dinero sea invertido en condiciones que mejoren, en situaciones que nos beneficien, más hospitales, más universidades, más carreteras, más servicios. Todo eso constituye una comunidad. Vivimos en comunidad. No interesa si tú eres de México, de Nicaragua, de Panamá, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, de Brasil. No interesa. Si todos contribuimos a esta cultura en salud y seguridad, estaremos dando un gran paso. Soy el doctor Renan Brito y búscame en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Telegram como Salud Laboral, creando una cultura, y continuaremos compartiendo más podcasts. Muchas gracias por escucharme, y te espero en el siguiente capítulo.